Bien, en esta parte del capítulo 3 de propiedades de las sustancias puras vamos a hablar del concepto de título de vapor o calidad. En las clases anteriores habíamos partido de la suposición de que trabajábamos en procesos con presión constante, es decir, isobáricos, o temperatura constante, es decir, isotérmicos. En este caso vamos a hablar de un proceso con volumen constante, es decir, una transformación isocórica. Para eso tenemos aquí un recipiente que es completamente rígido, es decir, no se puede alterar su volumen, es como el cilindro del gas que tenemos en la casa, que está lleno con una parte de líquido y una parte de gas, o si fuese agua, pues una parte de agua líquida y vapor de agua, con unas condiciones de presión y temperatura determinadas que puedo medir a través pues, de los dispositivos eh, pertinentes para eso. El volumen de esta sustancia va a ser la suma de los dos volúmenes, el volumen de la fase líquida más el volumen del vapor que yo tenga en este recipiente. Como es un recipiente cerrado, completamente hermético, no hay salida de masa, entonces la masa siempre se va a mantener constante. Y tengo yo entonces esa relación. Si yo divido el volumen de este recipiente entre la masa de la sustancia que contiene, entonces voy a tener el volumen específico, es decir, el volumen que ocupa cada unidad, generalmente kilos, de la sustancia que yo tenga en este caso. Entonces el concepto de volumen específico. Ese volumen específico en la gráfica que relaciona la temperatura con el volumen específico estaría en un punto determinado por aquí. Si yo hago un proceso de calentamiento, eh, el volumen siempre se va a mantener constante porque no cambia las dimensiones del recipiente. Bueno, aquí tenemos entonces la gráfica que hemos venido trabajando donde la unión de los puntos de líquido saturado y vapor saturado nos da una curva como la que nosotros tenemos aquí, en donde en algún momento la densidad del líquido y la densidad del gas son las mismas y de ahí en adelante tendríamos la sustancia en estado supercrítico. Si la sustancia está en alguno de estos puntos, pues se tratará de líquido saturado, o si está hacia este lado, pues estará en estado de líquido comprimido. Si está en algún punto sobre la línea, tendríamos vapor saturado, y si está a la derecha de la línea, tendríamos un estado de vapor sobrecalentado. ¿Qué es lo que pasa en esta zona intermedia, en esta zona de transición? En esta zona de transición yo tengo las dos fases plenamente identificables, porque de este punto hacia abajo las densidades son distintas, entonces siempre vamos a encontrar por acción de la gravedad el líquido, que es mucho más denso en la parte baja, y el gas, que es menos denso en la parte superior. De aquí, del punto crítico en adelante, pues ya no vamos a poder identificar esas dos fases. Pero bueno, en este sector sí podemos identificar las dos sustancias. Entonces aquí debemos definir qué cantidad tengo de líquido y qué cantidad tengo de vapor. En este caso yo voy a medir la presión, me da un valor peso 1, digamos, y la temperatura me da una temperatura 1, tendría yo entonces una línea de transformación horizontal que está entre la línea de líquido saturado y la de vapor saturado, y de aquí en adelante para la misma presión va a ir incrementándose la temperatura. Entonces tendría una línea como esta, donde este punto corresponde al volumen específico del fluido y este punto corresponde al volumen específico del gas, que son los datos que nos dan las tablas para la temperatura determinada por los valores que yo le haya dado a la sustancia. Entonces, en este caso, es claro que yo puedo calcular el volumen del recipiente fácilmente, pero si yo realizo un proceso de calentamiento, va a suceder que la fase líquida se va a empezar a transformar en vapor, en gas,
y va a reducir el volumen y va a reducir la masa del líquido y va a aumentar el volumen del gas y la masa del gas. Entonces estaría pasando yo de este punto hasta este punto donde paso desde el líquido a en la fase gaseosa. Entonces en estas circunstancias yo debo identificar un valor que me permita saber cuál es el volumen específico tomando estos dos valores de volumen de gas y volumen de fluido. Sería este volumen que vemos aquí, que es un volumen que realmente no existe porque no hay una mezcla. Desde este punto hacia abajo no hay una mezcla de la fase líquida y la fase gaseosa, están por separados. Entonces no hay un volumen, digamos, verdadero, sino que es un volumen aparente. Supongan ustedes que yo no puedo ver nada aquí, yo sé que hay una sustancia ahí adentro, conozco su masa y conozco el volumen del recipiente, entonces puedo calcular el volumen específico, pero no sé qué cantidad está en fase líquida y qué cantidad está en fase gaseosa. Entonces, a partir de estos dos datos que me dan las tablas, yo podría encontrar el volumen específico, digamos, representativo de los dos, o al contrario, a partir del volumen específico representativo de estos dos, yo puedo encontrar el volumen específico del fluido y el volumen específico del gas. Entonces, este es como un volumen específico aparente, digamos, de la sustancia completa. ¿Cómo calculo yo ese volumen específico aparente de esta sustancia? Entonces, para ello nos valemos de las matemáticas simples y voy a partir entonces de esta relación. El volumen total de la sustancia es igual al volumen de la fase fluida más el volumen de la fase gaseosa, ¿cierto? Que sería esta ecuación de aquí. Adicionalmente sé que el volumen específico es el volumen total dividido entre la masa total de la sustancia. Si yo despejo de aquí volumen específico, esta masa pasa a multiplicar y tendría entonces que el volumen específico es igual a la masa por que el volumen total es la masa por el volumen específico. ¿Sí? Yo puedo reemplazar este valor acá. Acá tengo volúmenes totales y los puedo reemplazar por su equivalente en masa y volumen específico. La ecuación quedaría como esto. Para volumen total, masa total y volumen específico total igual a la masa del fluido por volumen del fluido más la masa del gas por el volumen del gas, reemplazando estos volúmenes por sus equivalentes de masa y volumen específico. Entonces yo tendría esta ecuación que la vamos a llamar la ecuación 1. Y tendría pues también el concepto de título de vapor, en algunos textos se conoce así, o como calidad. Calidad viene de quality en inglés, entonces la traducción es directa. La mayoría de los textos en español hablan de calidad y se entiende como la cantidad de vapor que hay con respecto a la cantidad total de la sustancia, expresado en términos de masa, es decir, la calidad, que se la nombra generalmente con la letra X, es igual a la masa del gas sobre la masa total de la sustancia, es decir, como el porcentaje de gas que hay con respecto a la masa total. Entonces, este valor me va a ayudar a determinar cómo calcular el volumen específico. Entonces, la ecuación 1 que vimos en la diapositiva anterior es esta. En esa ecuación 1 yo voy a reemplazar, voy a despejar, perdón, el volumen específico. Para eso tomaría la masa que pasa a dividir a estos dos sumandos de aquí, entonces me quedaría masa de fluido, volumen del fluido, esto dividido entre la masa total, más masa del gas, volumen del gas, dividido entre la masa total. Y aquí ustedes pueden observar que ya tengo la calidad. Miren, masa del gas sobre masa total es igual a la calidad. Entonces aquí este valor yo lo puedo reemplazar por su correspondiente X. Entonces me quedaría una situación como esta. Adicionalmente, yo puedo reemplazar la masa del fluido como su equivalente
a partir de la masa total. La masa total de la sustancia es la masa del fluido más la masa del gas. Si yo despejo la masa del fluido, me queda que esa masa del fluido es igual a la masa total menos la masa del gas y la voy a reemplazar aquí. Entonces aquí me queda volumen de fluido que multiplica la masa total menos la masa del gas sobre m más la calidad, que ya la reemplacé aquí, por el volumen específico del gas. Ahora aquí yo voy a multiplicar, hacer la multiplicación este valor por este y por este y mirar cómo queda. Entonces aquí ¿qué me quedaría? Volumen de fluido por masa total menos volumen de fluido por masa del gas sobre la masa más la calidad por el volumen específico del gas. Entonces me queda algo así. Voy a reemplazar voy a separar estos dos sumandos de aquí y me quedaría volumen de fluido por masa sobre masa menos volumen de fluido por masa del gas sobre masa más este valor. Entonces quedaría separado así. Aquí puedo cancelar la masa. Aquí cancelo masa. Me quedaría solo volumen de fluido. Aquí tengo nuevamente la calidad y me queda entonces esta ecuación. Volumen de fluido queda solo aquí. Aquí este valor me queda calidad por volumen de fluido más el valor que tenía en este lado de acá, que es la calidad por el volumen del gas. Aquí tengo calidad en este sumando y tengo calidad en este sumando, entonces la puedo factorizar y me quedaría entonces que el volumen específico es el volumen del fluido más la calidad que multiplica a el volumen del gas menos el volumen del fluido. Esta entonces es la ecuación para determinar el volumen específico aparente o total de la sustancia a partir del volumen específico del fluido y el volumen específico del gas y contando con el porcentaje de gas que yo tengo con respecto a la masa total. Entonces la ecuación que me permite calcular volumen específico y a partir del título de vapor. Igual de aquí yo puedo despejar, si yo conozco el volumen específico, puedo despejar también la calidad, entonces me quedaría una ecuación como esta. La calidad es igual al volumen específico de toda la sustancia menos el volumen específico del fluido sobre el volumen específico del gas menos el volumen específico del fluido. Ese valor me daría entonces el porcentaje de vapor que hay en la sustancia. En las tablas ustedes pueden encontrar en algunos casos esta diferencia, volumen específico del gas menos volumen específico del fluido, entonces se reemplazaría el valor que tenemos aquí directamente tomado de la tabla. Esta ecuación de volumen específico aplica también para las otras propiedades de la sustancia como son la energía interna, también a partir de los datos de la tabla, y la entalpía que hemos venido trabajando. Entonces, la misma forma de la ecuación es aplicable para energía interna y para entalpía. Ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos donde se utilizan estas ecuaciones y con estas otras propiedades termodinámicas de la sustancia.